Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia y espero que estén pasando unas excelentes fiestas con sus familias y sus amigos, estén compartiendo y hoy les traigo un video bastante interesante, me parece algo que es un poco fuera de lo común, lo que está ocurriendo para estas fechas, sobre todo de bajo volumen de comercio en los mercados tradicionales y también en el cripto. Vamos a analizar diferentes cosas. Vamos a empezar con la parte técnica de Bitcoin. Por supuesto que vamos a mencionar una caída importante que hemos visto en las últimas horas, pero la más importante de todas ellas es lo que está ocurriendo en Wall Street. Sobre todo vamos a analizar el SP500, también vamos a hablar del Litecoin, Ethereum y de varias noticias que por supuesto están moviendo esto. Y vamos a dar una clave sobre todo en la gráfica del SP que muy rara vez tendremos la oportunidad de volver a ver y que nos marca la forma o nos indica la forma en que las grandes negociaciones se dan antes de los movimientos bruscos. Vamos a analizar eso detalle a detalle. También vamos a pasar por unos fundamentales muy importantes que van directamente a la situación de crisis que se encuentra el criptomercado y vamos a comentarlo. Primeramente, el fracaso de Wall Street en la entrada a la criptoindustria y cómo grandes bancos de inversión no han podido colocar sus productos financieros en esta industria porque no están consiguiendo clientes. Entonces, bueno, yo voy a indagar un poco sobre esto y también, por supuesto, les voy a dar mi opinión principal, mi opinión personal, perdón, y vamos a hablar de lo que pasó en Wall Street, algunos comentarios, lo que han llamado algunos medios la masacre de Munching. Entonces, vamos a empezar a entrar en detalle con la parte fundamental de las noticias. Primeramente, ¿qué es lo que está pasando con los gigantes de Wall Street que han lanzado y han estado amenazando este año con lanzar diferentes productos, pero están posponiendo todos los planes dado que el precio ha desanimado a muchísimos componentes de esta industria financiera, al igual que pasa con los criptoinversionistas que han perdido mucho interés o se han ido del mercado en este punto. Entonces se habla de que estamos en una especie de limbo porque ya que servicios institucionales para la custodia de criptomonedas que han sido lanzados por Goldman Sachs, otros que han sido lanzados por Morgan Stanley para negociar futuros de Bitcoin. Está por ver si salen los futuros de Nasdaq el año entrante. Citigroup y Barclays también están experimentando problemas similares ya que no comercializan o no logran conseguir clientes institucionales para los productos de inversión basados en criptomonedas. Entonces es posible que ya esa faceta especulativa no sea tan atractiva para muchos inversionistas, sobre todo en un mercado que tiene la capacidad de fluctuar de manera importante como lo hace Bitcoin. Entonces esto sí que es un punto interesante de inflexión y también sirve para la reflexión de qué es lo que debemos hacer en la comunidad, porque parece ser, como decimos en Venezuela, que los tiros no van por la especulación o aumentar la cantidad de plataformas o servicios para especular. Es decir, el trabajo que viene es más arduo, es más fuerte y tiene que ver, sin duda alguna, con la adopción y la usabilidad de la tecnología, cosa que hemos venido repitiendo en el canal desde hace algunos meses para acá, de manera constante, porque me he dado cuenta a medida que va evolucionando el criptomercado, que creo que para que esto en el futuro tenga alguna relevancia, debe dirigirse en esos pasos. De hecho, yo sigo muchos blogueros y gente que critica el cripto de manera importante porque ellos son ese lado de la moneda que no nos gusta ver y mayormente colocan a veces informaciones que, bueno, lo que hacen es desacreditar por desacreditar. Pero recientemente, siguiendo a una de estas personas por Twitter el día de hoy, colocaba que por qué nadie quiere hacer nada en cripto y me pareció una reflexión que creo que es importante y la quiero compartir con ustedes. Y él decía que obviamente para lograr algo en cripto a lo mejor tome 10 años, 5 años a nivel de implementación, construir algo sobre la tecnología blockchain y que realmente sea implementado y adoptado y que tal vez durante esos 10 años tal vez tengas un 20% de retorno o menos, dado que estos proyectos fintech y otros son de alto riesgo y normalmente su mayoría terminan sin financiamiento y no llegan a concretar las ideas, ¿no? Entonces él decía, bueno, tenemos esa alternativa de por qué nadie quiere construir algo. O nos vamos a Bitcoin y tratamos de que en un día nos dé ese 20%, ese 30% que nos podría dar en 10 años y simplemente jugando a la especulación tendríamos esos profits con mucho menos esfuerzo. Entonces me llamó poderosamente la atención esa información porque es cierto, obviamente una tendencia humana y que es natural es buscar el camino que genere menos dificultad o fricción. Es algo completamente entendible. Pero en este punto en el que nos encontramos, en que hay una especie
de Y en el camino, donde elegimos o la especulación y la adopción, aunque yo pienso que podemos ir de la mano con ambas. Creo que es importante saber manejar la especulación financiera, saber cómo sacarle provecho a los mercados, por supuesto, pero tenemos que también hacer algo con esta tecnología. Y creo que ahí es donde está el punto en el que tendremos que encontrar esa unión entre los dos caminos y transitarlo. Pero obviamente, como el mercado está desganado y es difícil que el precio suba a los niveles que estaba anteriormente sin que algo, vamos a decir, muy importante ocurra, entonces obviamente eso genera esa apatía también de parte de los inversionistas institucionales. Además que creo que con las caídas que estamos viendo en Wall Street en este momento en los índices y en las acciones, lo que realmente hay es un apetito por el dólar. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Porque ha comenzado este proceso de caída en estas fechas. De hecho, normalmente lo que se considera en diciembre o a veces a comienzos de enero es que más bien la bolsa se recupere y de algunas ganancias extras, cosa que no ha ocurrido este año. También teníamos una situación el día de ayer donde Donald Trump amenaza con despedir al chairman o el presidente de la Reserva Federal por haber atentado en contra de la economía de Estados Unidos. Y en ese punto algunos bloggers o algunos medios de comunicación dicen que es que precisamente la Fed le está dando una lección al presidente de Estados Unidos sobre quién manda sobre el poder monetario. Entonces esto también nos lleva al punto en que el dólar mayormente se ha utilizado como un arma en vez de ser un sistema financiero al servicio de la economía. Entonces se usa como un arma para moldear al poder político y muchos otros. De hecho, algunos países están tomando medidas muy fuertes para abandonar el camino del dólar. Tenemos que recientemente leía en varios medios que Rusia por lo menos está eliminando los contratos militares en dólares, los está reduciendo y está trabajando con las divisas locales de los socios que están con ellos en la industria armamentística, por ejemplo. Y en la parte energética, China, bueno, ya se sabe que tiene sus futuros de petróleo que se negocian en Shanghái. Entonces, estas dos potencias que vamos a decir siempre han sido tradicionalmente contrarias a Estados Unidos están tomando estos pasos y a medida que el mismo país vaya usando más el dólar como medida de presión para lograr ciertos objetivos, creo que esa tendencia se va a ir acelerando, con lo cual es posible que sistemas alternativos como el criptomercado tengan una mayor relevancia. El problema es que tenemos que trabajar en esa infraestructura que permita coger toda una cantidad de personas o de instituciones, incluso países que decidieran optar por este camino alternativo. Y es donde nosotros tenemos que ir construyendo, promoviendo y sobre todo dando a conocer esta tecnología y no tanto desde el punto adictivo que causa el precio, sino también de las ventajas que tiene. Y una de ellas, que para mí son dos muy importantes, que Bitcoin no tiene riesgo de contrapartida y también es anticensura. Entonces, esas dos cualidades que tiene la tecnología creo que son extremadamente valiosas en este mundo distópico al que nos estamos dirigiendo, con mayor control gubernamental, mayor inestabilidad política y financiera y sobre todo una desconfianza tremenda en los mercados, porque es posible que este mercado bajista se extienda a varios años. Entonces hay que tener mucho cuidado y seguir de cerca lo que está pasando con esta noticia. Otra de las cosas que por supuesto afectó al mercado bursátil más que todo fue lo que llaman la masacre de München. Una de las cosas que más preocupa, aparte de la inestabilidad que ya mencionaba, es la liquidez bancaria. Este señor que trabaja en la administración Trump hizo algunas declaraciones sobre llamando a los bancos precisamente a vigilar la liquidez. Se daba por entendido en este momento que no había problemas de liquidez con el sistema bancario como ocurrió en el 2008. De hecho, se sabe que los bancos han logrado hasta duplicar esa masa monetaria que ellos tienen en sus balances en este momento, ¿no? Pero igual esto causó la incertidumbre o se sumó a la incertidumbre de por qué si algo que se sabe y era aceptado, esta persona lo menciona. Entonces se tomó como una especie de alerta de que era todo lo contrario y de que el sistema bancario no se encuentra sano en este momento en Estados Unidos, lo que generó, por supuesto, una expectativa bajista para estas fechas que sinceramente casi nunca tienen volumen de trading. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Tenemos una situación de inestabilidad política, dado que el gobierno de Estados Unidos también quiere intervenir en la Reserva Federal. Yo creo que eso es un error grandísimo, que el sistema político intervenga en el sistema monetario. Ya yo lo he visto, lo viví en mi país, y cuando eso ocurrió el sistema monetario fue destruido totalmente y luego arrastró la economía. No digo que sea el mismo caso en Estados Unidos, son países muy diferentes, pero sin duda alguna creo que es un paso negativo y en la dirección incorrecta si el gobierno de Estados Unidos llega a intervenir en la Reserva Federal, por más vamos a decir, polémico que pueda sonar esto de mi parte, porque yo sé que todos tenemos una opinión negativa de la Reserva Federal, pero creo
que sería mucho peor si se interviene esta institución. Bueno, entonces de todas maneras yo espero ver sus comentarios si están de acuerdo o en desacuerdo con mi opinión en este tema tan delicado que estamos hablando el día de hoy. Ahora sí quería pasar al aspecto técnico, bueno, donde teníamos un área clave de resistencia que viene de esta línea que precisamente había explicado en mi video anterior y que conecta con mínimos de meses anteriores que ya veníamos viendo. El precio no logró pasarla con suficiente convicción y se ha devuelto rompiendo esta línea de tendencia ascendente que nos había dado el Bitcoin, bueno, marcando unas ganancias bastante interesantes en muy poco tiempo. Fíjense que desde la perspectiva armónica del trading, ya esta señal ha dado la cantidad mínima o el movimiento mínimo que se esperaría, tomando como referencia lo que nos indica el análisis técnico cuando se rompen este tipo de líneas de tendencia. Como lo pueden ver, ya estamos en esa zona y aquí es donde se abren dos posibilidades. En este momento el precio está tratando de testear esta zona de soporte, pero vean que es una zona con muy poco volumen y que va sin tendencia porque está lateralizada, es decir, esta es una zona de consolidación del precio. Yo pienso que esta área es extremadamente importante, como ya hemos venido explicando en diferentes videos, dado que nos da una pauta importante de lo que puede hacer el mercado. Una vez que se rompa el nivel de soporte, podríamos ver un movimiento, como he delimitado, hacia el área de los $3.400 como objetivo, tomando en cuenta el swing anterior como una manera para marcar objetivos. Entonces, ese es uno de los escenarios cuando tenemos este tipo de bandas. Sirven como mayormente figuras de continuación de tendencia, cosa que si quieres profundizar un poco más en cómo operarlas, recuerda que puedes visitar mi página web en la sección servicios y está mi curso de trading con acceso a mi comunidad privada de Discord, donde yo explico todas estas cuestiones a profundidad. También se da en raras ocasiones, porque estamos en un soporte importante que son los 3.800, la posibilidad de que el precio vuelva e intente testear los niveles anteriores. Para ello deberíamos ver un movimiento que rompa precisamente esta área de resistencia sobre o cerca de lo que ahora es la resistencia de los $4.000, nivel psicológico muy importante. Entonces esos son los dos escenarios. A veces puede sonar un poco ambiguo, pero son las posibilidades que se ven en este momento en la gráfica. Entonces, si tenemos, para resumir, si tenemos una ruptura por esta parte del soporte, ya sabemos que nos espera un movimiento probablemente que llegue con objetivo, como su objetivo más importante, en los $3.400. Si por caso contrario el precio se mueve al área de la resistencia y lo rompe con volumen, tendríamos una devolución en la zona de congestión que nos llevaría, como ya les digo, como objetivo máximo nuevamente a los 4.270. Ya yo expliqué que si se rompe la línea de resistencia en los 4.250 aproximadamente, deberíamos de ver algún movimiento hacia los 5.400, 5.500 con mayor convicción. Eso es lo que se esperaría ver justamente hacia esta zona. Es lo que indica el análisis técnico desde el punto de vista armónico. Entonces es una situación que en este momento pues se ve bastante negativa, pero que sin duda alguna se está cumpliendo los parámetros. Y si lo analizamos de esta manera objetiva, podemos encontrar oportunidades de trading en el Bitcoin con bastante riesgo, por supuesto, y por eso es importante tener en cuenta la gestión de ese riesgo, siguiendo pautas y un sistema de trading probado en el tiempo. Esas serían las mejores recomendaciones para invertir en Bitcoin. Y recuerden que todo el criptomercado se va a mover correlacionadamente, no me canso de decirlo, y es importante que solamente invirtamos en una criptomoneda a la vez y no abramos más operaciones, no hagamos overtrading. Parece tentador estar todo el tiempo sobre el mercado y entrando en él, pero eso solamente aumenta nuestras probabilidades de perder dinero en el tiempo. Ya lo he aprendido por bastante experiencia en esto que tengo y se los digo. Entonces mejor buscar las oportunidades que nos puedan dar movimientos importantes y no tratar de buscar rendimientos en muy corto plazo, o al menos esa es mi perspectiva de el mercado. Y bueno, aquí se puede ver más claramente cómo la zona de resistencia de la línea que ya les explicaba, que viene desde abril, nos ha detenido el precio justamente en esa zona. Así que ya veremos qué pasa en los próximos días. Recuerden que Bitcoin venía relacionado más o menos a lo que venía siendo el oro, y ese creo que es una de las guías, uno de los marcadores que estoy fijándome bastante de qué podría ser el precio en el futuro. Si hablamos de Litecoin, también estamos en una situación importante. Vemos una corrección igualmente fuerte en este momento. Tenemos una vela tipo Gravestone
o doji invertida, la cual siempre nos marcan probablemente el fin de una tendencia. Así que esto es algo muy relevante en este punto y se nos está dando un patrón envolvente bajista. Si quieres aprender más de estos patrones, también en mi sitio web hay un artículo gratuito donde yo hablo del tema a profundidad. Recuerden que tenemos patrones envolvente bajista y alcista. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una formación de V envuelta, la cual la cotización descendió muy rápido en este punto, pero también tiene un movimiento equivalente igual al alza. Entonces se nos forma una especie de cuello en esta zona, que como lo pueden ver acá, donde el precio no pasó. Ahora, ¿por qué esta zona es tan importante? Porque efectivamente la corrección que estamos teniendo ahorita es de un 50%. Lo más común que puede hacer es llegar al 60% para luego continuar su movimiento. Si el nivel 61 falla, nos buscará el 78 y quedará invalidado el patrón. Entonces ocurre que en esta zona se nos da otra pequeña formación en U probablemente y intente romper el cuello. Si eso ocurre, entonces lo que hacemos es que ya sabemos que desde el fondo al área hipotética donde se dé esa ruptura, calcularíamos nuevos objetivos que nos llevan cerca de los $50, nivel que nos encontrábamos hace algún tiempo antes de que el cripto cayera de manera fuerte. Entonces ese sería el escenario alcista y bajista en el caso del Icon, y que por supuesto va a depender totalmente de lo que haga Bitcoin. Así que bueno, importante esta situación y esta señal que se nos está dando acá a nivel chartista. También tenemos Ethereum, que venía dándonos un buen rendimiento impresionante, cerca de los $160. Todavía considero que Ethereum no ha encontrado su resistencia más importante, que fue esta zona de consolidación previa, que la podemos proyectar hacia acá como esta zona rectangular. Considero que hasta que Ethereum no pruebe esta zona y no logre realmente pasarla, no veremos máximo cerca de los 200 o $240 al menos. En este momento tenemos una línea de tendencia que se ve bastante precaria. Si se rompe, ustedes ya saben que los objetivos se calculan desde el área más alta a donde se toca esa línea, y nos plantearía un posible escenario de nuevo a niveles donde estábamos en el Falling Wedge, que nos cambió la tendencia en este punto, otra vez hacia los $75 aproximadamente. Ethereum ha resistido un poco mejor en este punto, no ha roto su línea de tendencia como se hizo Bitcoin. Entonces ya veremos qué pasa con la criptomoneda. Y ya finalmente, para ir hablando de lo que ha pasado con el SP, hay una zona que me parece extremadamente importante y es algo que es muy emocionante para mí, dado que pocas veces tendremos oportunidad de volver a ver una zona de distribución bursátil que nos marca el inicio de una tendencia bajista en un mercado y del colapso de la bolsa, ¿no? Es algo muy, pero que muy particular, y que cuando lleguemos al final de este periodo bajista podremos decir sin lugar a duda, o podremos saber dónde comenzó todo este pánico vendedor. Y es que resulta que las grandes manos negocian en las zonas de distribución la salida o la salida de sus posiciones en activos en este caso. Entonces vemos que tenemos básicamente tres movimientos que son bastante volátiles, por cierto. Pero esta es una zona que no tiene tendencia, ahí va lateralizada. Entonces tenemos que en cada máximo colocan una cierta posición de sus activos a la venta. Pasa que en este punto todavía hay una presión compradora muy fuerte y vemos que hay devoluciones realmente importantes. Pero lo que pasa es que ya en la última fase ya no hay más recompras, e incluso ya las manos fuertes colocaron sus activos. Esto duró, fíjense que no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Esto es algo que tomó un buen tiempo, tomó aproximadamente unos dos meses. En 60 días se negoció la caída de todos los índices y de todas las acciones. Eso es lo que hicieron las manos fuertes. Y luego los comerciantes más pequeños y los minoristas empiezan a vender en pánico en esta zona, que es lo que estamos viendo en este momento. Pero ya el dinero fuerte salió en este periodo, que podríamos decir que fue a comienzos de diciembre. Entonces, desde el punto de vista de aquellos que especulamos siguiendo el precio mayormente y no tanto los fundamentales, vemos como ya el mercado había decidido, antes que saliera la discusión de Donald Trump con el presidente de la Reserva Federal y todas las cosas que iban a venir sucediendo, que agravaron la caída, ya el mercado había decidido que el activo en cuestión o el índice estaba en máximos y que ya no va a subir más, cosa que me parece muy emocionante de poder ver, porque es un registro claro de que lo que hemos venido comentando en el análisis técnico se cumple perfectamente, y es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, desde ese punto de vista podemos explicar lo que está pasando. Ahora, ¿cuáles son las siguientes oportunidades? Yo pienso que esta línea de tendencia mensual, que es la que finalmente marcaría para mí, si se rompe, el fin del ciclo alcista del mercado de los últimos 10
años. Aquí podría haber algún ligero rebote. Es posible que el precio la encuentre, o el índice, perdón, encuentre esta línea en los 2.300 puntos. Dependerá cómo cierren las velas. Y aquí tengamos algún ligero retroceso, evidentemente, dado que el mercado siempre tiene memoria. Pero una vez que se rompa esa línea, evidentemente tendremos una caída, una continuación de esa tendencia a la baja en el índice, lo cual nos llevará, como ya les decía, a niveles aproximadamente del 2008 o de la crisis anterior, cuando todos los mercados fueron inflados artificialmente. Entonces estamos hablando de unos 1.700, 1.600 puntos con facilidad, y ahí sería una corrección que dentro de los niveles del análisis técnico, sobre todo en los Fibonacci, coincide con el 61%, lo cual es perfectamente admisible antes de que un mercado continúe su tendencia alcista, lo cual sin duda alguna nos dará una oportunidad de trading maravillosa y única, y que tal vez no veamos en 10 o 15 años nuevamente. Así que bueno, importante esto. Eso claro ocurrirá tal vez entre 2019 y 2020, no será algo que se vea de un día para otro, pero igual bueno, yo estaré aquí haciéndole un seguimiento continuo y dándoles a ustedes ese informe diario en los videos de YouTube o por Twitter de lo que vaya ocurriendo en estos índices y en la criptomoneda. Y finalmente, el oro pues ya casi técnicamente ha llegado a los objetivos que había planteado hace meses atrás en los $1.280. Esto es solo el comienzo del rally alcista para el oro, amigos, ya que bueno, este metal, como no tiene riesgo de contrapartida y es tradicionalmente un refugio, continuará su ascenso, tal vez entre el 61 y el 78%. Cuando ya estemos en enero, falta poco, ya estemos en esta zona importante de los $1.300. Algo que es importante es recordar que recientemente salió información donde JP Morgan admitió y varios operadores admitieron que manipulaban el precio del oro y lo han mantenido en esta franja de precios cercano a los $1.500. Vamos a redondear, esta zona se mantenía muy defendida por el banco para que la cotización del oro no avanzara más de allá, de ese punto. Pero creo que ya eso va a terminar y evidentemente a medida que vayan cayendo los índices veremos algún movimiento del oro mucho más alto, tal vez buscando los máximos anteriores cerca de los $2.000, y es probable que si se agrava la crisis siga mucho más en ese proceso. Y bueno amigos, no les quiero quitar más tiempo. Quería compartir con ustedes y reflexionar muchas cosas de lo que está pasando en el mundo cripto. Sobre todo lo que pasará en los próximos años dependerá más de nosotros que simplemente de pronósticos. Depende de nosotros, está en nuestras manos sacar adelante esta tecnología o no. Y bueno amigos, espero que sigan disfrutando sus fiestas y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.